Buenos días, ¿cómo han estado? Hoy es el último día del seminario en las iglesias de región capital. Por eso, hoy vamos a aprender. Oramos, vamos a orar juntos. Dios, te damos gracias. Tú eres nuestro Salvador. Nosotros, antes de conocer tu palabra, nosotros éramos pecadores y merecíamos ir al infierno por nuestro pecado. Pero tú nos amaste y enviaste a Jesucristo para salvarnos. Derramaste toda su sangre para pagar todos nuestros pecados. Nosotros lo creemos. Señor, gracias. Hoy nosotros queremos aprender tu palabra, tu evangelio más detalladamente. Ayúdanos a entender tu palabra y guíanos y enséñanos para que nosotros podamos glorificar a ti. Entre nosotros, si hay algunos que todavía no han entendido tu evangelio, ayúdalos para que ellos, por medio de esta predicación, puedan conocer tu amor y entender. Desde el inicio hasta el fin, todo encomendamos en tus manos poderosas. Oramos en el nombre de Jesús, que nos ama siempre. Amén. Cuando Jesús fue crucificado, había dos ladrones que fueron crucificados al lado de Jesús. Ser justificados vivos muestra qué tan cruel pecado cometieron ellos. En ese entonces, la crucifixión era una manera de condenar la pena de muerte. Esa manera era muy cruel y no se ejecutaba para los romanos, solamente se ejecutaba para los esclavos y como los pecadores del otro país. Por eso, apóstol Pablo, quien era un ciudadano romano, no fue crucificado, sino fue decapitado. Uno de los ladrones que fue crucificado junto a Jesús se burló de él hasta el fin. Hasta el momento de su muerte, no le temía a Dios y murió con su pecado. Pero el otro lado de Jesús, el otro ladrón, al último momento tuvo temor de Dios. Quería resolver el problema de su alma. Aunque toda su vida había cometido mucho pecado, él había escuchado la noticia de que Jesús era Mesías. Y ese ladrón vio que Jesús resistió ni se quejó de los que le daban bofeteadas, ni los maldecían, sino que oraba por ellos, quienes lo crucificaron. Viendo esto,
ese ladrón se dio cuenta de que verdaderamente Jesús era hijo de Dios. Por eso reprendió al ladrón que se burlaba de Jesús hasta el fin. Y pidió a Jesús la misericordia de Dios. Respondió el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él, antes de la muerte, ¿sí? Fue la fe, tuvo la fe de creer en Dios. Tuvo el corazón de temer a Dios. En el último momento de su vida, se vio en la situación de que él estaba delante de la puerta del infierno. Y tuvo el corazón dispuesto de querer recibir la salvación, querer recibir el perdón de pecado. Él ni siquiera pudo decirle a Jesús que lo salvara, porque no lo merecía. Nada más que dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Si Jesús hubiera sido una persona normal, hubiera dicho como una persona mala, ¿me estás pidiendo eso para ir al cielo? ¡Qué desvergonzado! Pero él así lo hubiera insultado, pero Jesús no reprendió a ese ladrón. Dijo, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? De cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así. Nadie puede dudar que ese ladrón recibió la salvación en ese momento y entró en el cielo. Porque Jesús le dijo que estaría con él en el paraíso, ¿no? Jesús nunca miente. Aunque este ladrón no hizo ninguna cosa buena, no adoró ni una vez a Dios, pero por la promesa de Dios, que él entró en el cielo. ¿Sí? Esto nos deja una gran lección. No hay ninguno que no pueda recibir la salvación, aunque tiene muchos pecados. ¿Sí? Este ladrón también recibió la salvación. ¿Sí? Las personas hablarán sobre los pecados que él cometió, ¿no? ¿Quién cometió pecado? Él. Pero Jesús ni le preguntó sobre su pecado. Nada más perdonó su pecado. Jesús quiere que cualquier pecador sea salvo. Por eso murió en la cruz. Nosotros tenemos que recordar que la obra de la salvación no la hace el pecador mismo, sino Dios. ¿Sí? La salvación de este ladrón o la salvación de nosotros es lo mismo. Reciben la salvación no por hacer buenas obras, sino solamente por la gracia de Dios. Cualquier pecador que se arrepiente de su pecado verdaderamente y los que quieran recibir la salvación, el Señor los salva. ¿Sí? Dios nunca quiere que el pecador sea destruido.
dentro de, entre Dios y nosotros, los pecadores, ya hay pecado, ¿sí? Pero los pecadores tratan de resolver, quitar sus pecados con su justicia. La justicia humana, ¿qué es? La justicia humana es todo esfuerzo por guardar la ley, ir al cielo mediante buenas obras, guardando la ley, la buena obra, el bautizo, experiencia del milagro, ¿sí? O hablar en lengua, oración de fe, ofrenda, ayuno, confesión. Todas estas cosas son la obra de Dios, o sea, la justicia del hombre. ¿Puede ir al cielo a través de este esfuerzo humano y su justicia? No, no puede ir. Solamente Dios tiene que darnos su justicia, su gracia. Por eso, Dios nos dio su justicia. ¿Sí? La justicia de Dios se refiere a la gracia que Dios da al pecador. ¿Sí? La justicia de Dios es el perdón de Dios, el perdón de pecado. En el Evangelio, la justicia de Dios se manifiesta. ¿Sí? El Evangelio nos explica qué es la justicia de Dios. ¿Sí? Por la justicia de Dios, por la gracia de Dios, nuestros pecados ya fueron borrados, ¿no? Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela, se manifiesta. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Así, la justicia de Dios ya nos... ¿Qué es la justicia de Dios? Así, Romanos nos explica, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Redención qué es? Es perdón de pecado. Es decir, el pecador nunca puede resolver el problema de su pecado por su propio esfuerzo y su justicia. Por eso no puede ir al cielo. Pero Dios tuvo misericordia de los pecadores y envió a Cristo para salvarlos. ¿Sí? Jesucristo cargó todo el pecado del mundo y recibió el juicio de Dios en lugar de nosotros. ¿Sí? Fue condenado. Y perdonó todos nuestros pecados para siempre. Además, resucitó para que fuéramos justos. Esto es la gracia de Dios. Esto es la gracia de Dios dio por nosotros y la justicia de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo los pecadores reciben la salvación y entran en el cielo? Los pecadores pueden entrar en el cielo solo cuando
solo cuando crean en el Evangelio, ¿verdad? Creen en lo que Jesucristo cumplió. Por eso dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es la gracia? La gracia es un favor gratuito que se regala a quienes no la merecen. La gracia en la Biblia se refiere al Evangelio, ¿verdad? No, nosotros no merecíamos entrar al cielo, pero el Señor Jesús murió por nuestros pecados y abrió el camino al cielo por perdonar todos nuestros pecados. ¿Sí? Por eso cuando creemos que nuestros pecados son perdonados para siempre con la sangre de Cristo, somos salvos. ¿Sí? Por eso aquí dice, por gracias, por medio de la fe, sois salvos. ¿Sí? Se manifestó su gracia. Nosotros, ¿cómo podemos ser salvos? Por medio de la fe. ¿Sí? Por eso nosotros ayer escuchamos el Evangelio. ¿Sí? Y lo creemos. Gálatas 2 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Así, la salvación es el perdón de pecados. El que recibió perdón de todos los pecados para siempre, ya es salvo. ¿Sí? Salvo. Por eso, predicar el Evangelio, ¿sí? Es predicar la obra que Jesucristo cumplió. O sea, es anunciar el perdón de pecados. ¿Sí? El que cree en el Evangelio obtiene ser justificado. ¿Sí? Por eso, ¿qué dice aquí? Sabed, pues, esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Así dice, ¿no? Entonces, el Evangelio es la muerte de Jesús y su resurrección. ¿Sí? Primera de Corintios 15, 3 a 4 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, conforme a la palabra, y que fue sepultado, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Sí? Sí. Su muerte es de una vez por todos nuestros pecados. Murió para pagar todos los pecados del mundo una vez para siempre. ¿Sí? Él resucitó. Y luego, ¿sí? ¿Para qué? Fuéramos justificados. O sea, por eso, por la muerte de Jesús y su resurrección, nosotros fuimos salvos. ¿Sí? Por eso, Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, nuestros pecados, y resucitado para nuestra justificación. ¿Sí? Por eso Dios hace a los pecadores renacer a través de la muerte de Jesús y su resurrección.
Bendito el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Recibir el perdón de pecado. ¿Qué es? Es también nacer de nuevo, renacer. A través de la muerte de Jesús y su resurrección, Dios nos hizo renacer. ¿Sí? Renacer. Así, en el Evangelio tiene varias significados. ¿Sí? Hoy, a través de los eventos escritos en el Antiguo Testamento, vamos a aprender más sobre nuestra salvación. ¿Sí? En Génesis, aquí 4, habla de ofrenda de Abel y Caín, ¿no? Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Adán y Eva dieron a los muchos hijos. Entre sus hijos, los representativos eran Caín y Abel. ¿Sí? Ellos ofrecieron sacrificio a Dios. Caín era labrador, por eso ofreció lo que él cosechó de la tierra, ¿no? Abel era un pastor y ofreció un cordero. Pero Dios no aceptó la ofrenda de Caín, sino la de Abel, ¿no? ¿Por qué Dios aceptó solo la ofrenda de Abel? Alguien dice: Caín lo preparó sin esmero, pero Abel sí. Por eso Dios aceptó, recibió la ofrenda de Abel. Pero no. Si ellos lo ofrecieron a Dios, ellos ofrecieron a Dios, lo ofrecieron sin esmero. Creo que Caín ofrendó su cosecho, su ofrenda con mucho esmero. ¿Sí? ¿Por qué? Él cosechó sudando mucho, ¿no? Labró, ¿no?, la tierra con mucho esmero. Entonces Dios recibió la ofrenda de Abel porque a Dios le gustó comer carne asada. No. Dios nos enseña una lección muy importante a través de sus ofrendas. Es decir, entre las personas, hay personas que dan ofrenda a Dios como Caín y perecen. Hay personas que ofrecen como Abel y obtienen la vida eterna, o sea, recibir la salvación. En el libro de Génesis no podemos encontrar su respuesta, porque Dios recibió la ofrenda de Abel. Su respuesta está en el libro de Hebreos. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo,
dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto. Aún habla por ella. Sí. Por la fe, esto es la respuesta. ¿Sí? Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Sí? Por la fe. Pero Caín no tenía la fe. ¿Sí? Dios quería de nosotros la fe, no sacrificio, no esfuerzo. ¿Sí? Primero, ¿eh? El que no tiene la fe no puede agradar a Dios. Entonces, ¿en qué tenía Abel su fe? Abel tenía fe en su ofrenda. Por eso aquí, dando Dios testimonio de sus ofrendas, ¿verdad? Muerto, aún habla por él. La fe es que la fe ¿por dónde? Por congregarse en la iglesia, por orar, por esforzarse, no. Por el oír, ¿no? Por el oír. Sí. La fe es por el oír la palabra de Dios, así. Que Abel tenía fe, esto significa que él escuchó la palabra. Tal vez Abel oyó de sus padres sobre el huerto de Edén, ¿no? Y sobre el túnica de pieles que sus padres se vistieron, ¿no? Cuando Adán y Eva cometieron pecado, Dios los vistió con túnicas de pieles, ¿no? Caín y Abel lo escucharon. Escuchándolo, solo Abel entendió algo muy importante. Vamos a pensar que ellos ofrendaron a Dios sus sacrificios, sus cosas. ¿Qué significa esto? Esto significa que ellos quisieron tener la relación con Dios, ¿sí? Porque estaban alejados de Dios por sus pecados. ¿Sí? Abel, escuchando a sus padres, entendió, para que yo pueda tener la relación correcta con Dios, debe haber sacrificio por mis pecados. Por eso él mató un cordero, ¿sí? Y lo puso sobre el altar y oró. Dios, soy pecador, pero yo quiero restaurar la relación contigo. Ve este cordero. Fue sacrificado por mí, por mi pecado. Ve ese cordero, perdona mis pecados. Así habrá orado. Por eso Dios lo aceptó. Pero, ¿qué hizo Caín? Caín oró. Dios, por favor, recibe mi ofrenda. Yo trabajé mucho sudando en el campo. Ve ese cosecho. Te estoy dando lo mejor. Tal vez sus cosechos habrán sido cosecha, habrán sido muy mejor. Mejor. Pero Dios no lo aceptó. ¿Por qué? Caín lo ofrendó sin fe. No tenía fe en el sacrificio. Es decir, no entendió por qué Dios quería ofrenda de animal y su sacrificio. Hay algo que en la ofrenda de Caín no hay, pero en la ofrenda de Abel sí. Sí hay. ¿Eso qué es? ¿Qué será?
es sangre, ¿verdad? Sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace perdón de pecado. Es cierto que Caín lo preparó con mucho esmero, pero lo que Dios acepta no es esmero. ¿Por qué? Dios maldijo la tierra cuando Adán y Eva cometieron pecado. ¿Sí? Por eso todo lo que sale de la tierra no es santo ni bueno ante los ojos de Dios. ¿Sí? Caín le ofreció lo que cultivó en la tierra maldita. Eso que nos enseña. La ofrenda de Caín nos enseña que todo lo que hacen los hombres para acercarse a Dios es inmundo. O sea, su esfuerzo, su justicia son inmundos ante los ojos de Dios. No deben acercarse a Dios con su propio esfuerzo y su justicia. Dios no lo recibe. Dios no ve limpio todo lo que ha salido bajo nuestro antepasado Adán. Aunque un hombre sea muy bueno y justo, Dios no lo reconoce. Quiere que los hombres se arrepientan de su pecado y reciban perdón de pecado. ¿Sí? Abel lo entendió. ¿Sí? El sacrificio de Abel nos enseña que Dios acepta a los que confían en la sangre de Cristo y su misericordia. ¿Sí? Por eso, aquí el cordero de Abel, ¿qué representa? Esto representa a Jesucristo. En el mundo hay dos tipos de las personas, por eso. Los que confían en su propia obra y su justicia, como Caín. Por eso perecen. Pero los que confían en la misericordia de Dios, como Abel, confiando solo en la sangre de Cristo, se acerca a Dios, puede obtener la salvación y tener la vida eterna. ¿Sí? Otro, en el Antiguo Testamento sigue nos está enseñando la sangre de Cristo. ¿Sí? Siempre. Por eso si alguien dice, si reprime el Antiguo Testamento, saldrá la sangre del Cordero. Si reprime en el Nuevo Testamento, saldrá ¿qué? La sangre de Cristo, la sangre de Jesús. Vamos a pensar sobre Éxodo. ¿Sí? Los israelitas, antes de salir de Egipto, ellos experimentaron 10 plagas. Entre las plagas, última plaga, que es todos los primogénitos de Egipto hasta los animales. Primero ellos fueron matados. ¿No? Por eso ellos, los israelitas, fueron librados. Pero para proteger, para que los primogénitos de los israelitas fueron salvados, ellos mataron corderos, cada casa, cada hogar, ¿sí? Y mataron
y un cordero y pusieron su sangre en los dos postes en el dintel de la casa. ¿Sí? Cuando los ángeles de muerte llegaron a Egipto, mataron al primer hijo de la casa donde no hay sangre. Pero no mataron la casa al primogénito donde la casa donde hay sangre, ¿no? Éxodo 12:13 dice así: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Veré la sangre y pasaré de vosotros. ¿La sangre qué significa? Significa que el cordero murió en lugar de primogénito. ¿Sí? Ya mataron un cordero. El ángel de la plaga pasó de ellos al ver la sangre de cordero. Ya pasó de ellos. Eso se llama la Pascua de Jehová. Los israelitas matan cordero durante Pascua, lo matan a las 3 de la tarde. ¿Saben cuándo Jesucristo murió? Jesús murió en esa hora como un cordero pascual. ¿Sí? Porque Jesús fue preparado como un cordero de Dios. ¿Sí? Mira el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así dijo, ¿no? Juan el Bautista. Por eso, Primera de Corintios dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que sea nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Sí? Ya. Vamos a pensar. Los israelitas mataron un cordero, pero no aplicaron la sangre en su puerta. Entonces, ¿qué pasará? Cuando el ángel de la plaga visita o entra o pasa, entrará, ¿no? Entrará. ¿Por qué? No aplicaron la sangre. ¿Sí? Vamos a pensar. Aunque Jesucristo murió por nuestro pecado, ya pagó todos nuestros pecados, esto es verdad. ¿Sí? Pero cada uno de nosotros, ¿qué deben hacer? Deben recibir, deben creer esto, ¿verdad? Creer en el Evangelio es aplicar, poner la sangre en la puerta, ¿sí? Así. Creer en el Evangelio como eso, ¿sí? Aunque Jesucristo perdonó, ¿sí? Pagó todo nuestro pecado. Si uno no recibe la salvación, no lo cree en esto, esa persona no puede ser salva, ¿verdad? Otro, hay Gálatas nos dice así, nos redimió, Cristo nos redimió, ¿sí? De la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que colgado en un madero. Los tiempos de Antiguo Testamento, los israelitas siempre se quejaban de Dios, por eso Dios les mandó serpientes
ardientes para que los mordiera. Los que fueron mordidos clamaron a Dios. Dios, perdóname, sálvame. Pues Dios le mandó a Moisés hacer una serpiente de bronce y ponerla en una vara. Y dijo, cualquiera que fue mordido, miraré a ella, vivirá. Entonces, los israelitas que fueron mordidos, ¿qué deberían hacer? Ellos deberían mirar, ¿verdad? Nada más, solo mirar. Por eso, los que fueron mordidos, al mirar el serpiente de bronce, la serpiente de bronce, ellos vivieron. ¿Sí? Así. ¿Qué es esto? ¿Sí? La serpiente de bronce se refiere también a Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo recibió el juicio y toda maldición por nosotros. ¿Sí? Por eso, San Juan 3, 14, 15 dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree. Así, cualquier persona que cree en Jesús puede obtener la vida eterna, puede ser salvo. ¿Sí? Así nosotros también vamos a mirar a Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Por qué Jesucristo murió en la cruz y derramó su sangre? Para pagar todos mis pecados. ¿Sí? Mirando así a Jesús, todos nosotros podemos entender, ¿verdad? Y creer. Por eso Isaías dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Mirad a mí. Miren la cruz, ¿verdad? Jesucristo recibió maldición por mí, por nosotros. ¿Sí? Por eso la muerte de Jesús es mi muerte, ¿verdad? La condenación pasó de mí porque Jesucristo recibió la condenación por nosotros. Sí. Antes de Cristo, antes de morir, Jesús sirvió vino a los discípulos, ¿verdad? Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos se es derramada para remisión de los pecados. Jesús no lo prometió sobre la sangre de animal, sino con su propia sangre, ¿verdad? En este mundo, antes de morir, alguien deja testamento, ¿verdad? Su testamento. Entonces, ¿desde cuándo su testamento tiene valor? Tiene valor, ¿no? O se ponen en vigor. Si esa persona muere, ¿verdad? Después de que muere esa persona, su testamento tiene valor, ¿no? O se pone en vigor. De igual manera, Jesús nos prometió con su sangre, ¿sí? Esto es mi sangre del nuevo pacto. ¿Sí? ¿Qué significa esto? La sangre testifica que Dios ya perdonó. La sangre de Jesús, ¿qué? Testifica
Dios ya perdonó todos nuestros pecados eternamente. Jesús murió y derramó su sangre. Ahora la eficacia de la sangre dura para siempre. Hasta ahora está corriendo, fluyendo. Hace 2000 años ya Jesucristo derramó, por eso su sangre ya se desapareció. Pero su eficacia, su valor, su eficacia, hasta ahora. ¿Sí? Aplicamos, nosotros aplicamos. Por eso, hasta nuestro pecado de presente y futuro puede limpiar, borrar, pagar todos, pagar hasta futuro, ¿verdad? ¿Sí? Esto es el nuevo pacto con su sangre. Aquí hay arco iris, ¿verdad? Después de juzgar el mundo con agua, Dios hizo un pacto con Noé, ¿verdad? ¿Cómo hizo? Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré, porque los montes se moverán, los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará. Dijo Jehová, el que tiene misericordia de mí. Dios prometió a nosotros con su sangre. Nunca te condenaré, ni me acordaré de tus pecados. No se cambiará el pacto de la paz. Así. Por eso Jesucristo no se acuerda de nuestros pecados. ¿Sí? Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones. ¿Sí? La palabra del Evangelio ha sido sembradas, grabadas en nuestro corazón. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio y lo creemos, ¿sí? Por eso dice, pondré mis leyes en sus corazones. ¿Sí? Por eso, si una vez ya se entiende el Evangelio, aunque quieren sacar esto, no se olvida. Siempre que repite, se recuerda. ¿Sí? En sus mentes las escribiré, así dice. ¿Sí? Está grabado todo. Por eso, nosotros cuando a veces recordamos nuestro pecado, siempre también podemos recordar que Jesucristo derramó su sangre, ya pagó todo mi pecado. Así. Por eso podemos dar gracias a Dios. ¿Sí? Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Sí? Así dice. Dios nunca se acuerda de nuestros pecados. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. ¿Sí? Esto es la salvación del alma. Por favor. ¿A quién amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra
alma. Ya nosotros hemos recibido la salvación del alma por creer en el Evangelio. ¿Sí? Por eso, en la Biblia, así dice, la salvación del alma tiene varios significados. Primero, recibir. ¿Qué es la salvación del alma? Es recibir el perdón de pecado. ¿Ya ustedes han recibido perdón de todos sus pecados? Sí. ¿Con qué? Con la sangre de Cristo. ¿Cuántos pecados fueron perdonados? Para siempre. ¿Sí? El pecado, desde el pecado de pasado, el de presente hasta futuro, hasta para mi muerte. ¿Sí? Fueron perdonados todos. De una vez, para siempre. Esto es el perdón de pecado. Segundo, ser justificado. ¿Verdad? Ser justificado. Por la gracia de Dios, nosotros hemos sido justificados. Por eso no somos pecadores ahora, sino justos, gratuitamente, al creer en el Evangelio. Y renacer de nuevo, ¿qué? Nacer de nuevo. Nuestros espíritus estaban muertos por nuestro pecado. ¿Sí? Pero al creer en el Evangelio, nuestro espíritu muerto ya obtuvo la vida. ¿Sí? Esto es nacer de nuevo. Y recibir la vida eterna. Sí, tener la vida eterna. Y pasar de muerte a vida. Y ser hijo de Dios. Esto es, ¿qué? Ser hijo de Dios. Y también el cuerpo se convierte en templo. Nuestro cuerpo es el templo de Dios. También los cristianos salvos son la iglesia. ¿Sí? Iglesia es el cuerpo del Señor. ¿Sí? Tiene estos significados. Antes de ser salvo, Dios era juez. Nosotros éramos pecadores. ¿Sí? Pero el Señor pagó todos nuestros pecados, ¿sí? Con su sangre. Al creerlo, esto, nosotros ya somos salvos. Dios no es juez, sino nuestro Padre. ¿Sí? Nosotros somos sus hijos. Ya así cambió nuestra posición espiritual totalmente. ¿Sí? Esto es la salvación del alma. Por eso no se cambia esta posición espiritual. Dios nos adoptó como su hijo, ¿sí? Adoptivo. Entonces, si nosotros llevando la vida cristiana, a veces nosotros podríamos desobedecer a Dios, ¿no? Y su palabra. Por eso Dios cancela nuestra posición, ¿no? Ahora tú no eres mi hijo. Vete, así dirá. No. Por nuestra desobediencia, nuestro error, Dios nos castigará. ¿Sí? ¿Qué? Dios nos regañará con, ¿qué? Con vara. Pero no se cambia nuestra posición espiritual. ¿Sí? ¿Sí? Solo una vez se convierte en hijo adoptivo, no se cambia esto. Es importante. Por eso nuestra salvación del alma no se cambia, no se pierde. ¿Sí? Esto es importante. Cuando nosotros caemos en pecado, Dios nos va a disciplinar. ¿Sí? Entonces, les pregunto, si ustedes ya han sido perdonados y
son salvos por gracias de Dios. Entonces, esto quiere decir que ustedes pueden cometer pecado como quieran. Ah, yo soy hijo de Dios, por eso, aunque yo cometo pecado como quiero, Dios me mandará, no, mandará al infierno. Por eso vamos a cometer el pecado. ¿Esto es digno? No, de ninguna manera. Si alguien piensa así, es muy posible que esa persona no sea salva. No es salvo. Los salvos no pueden pensar así, recordando su gracia. ¿Cómo Dios nos salvó? ¿Cómo yo puedo pecar? Prefiero morir. Yo nunca seguiré cometiendo pecado. Esto es digno. ¿Sí? ¿Ah? Por eso es importante, después de ser salvo, nosotros cómo debemos tratar nuestro pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Sí? ¿Cómo viviremos? Nosotros no podemos seguir cometiendo. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. En ninguna manera. ¿Sí? Un niño rompió el vidrio de su escuela. Por eso el maestro llamó a su papá para que se presentara. El papá pidió disculpa por su hijo, ¿no? Y por eso el papá pagó el precio de vidrio. Al ver esto, su hijo piensa así, mi papá va a pagar por lo que yo haga. Pensando así, el día siguiente, su hijo rompió otro vidrio. Entonces, ¿ese hijo está valorando lo que hizo su papá o no? No. Eso no debe hacer así. Un hombre borracho estaba durmiendo sobre la vía de ferrocarril. En ese entonces, un tren viene acercándose a él. Un campesino que estaba trabajando cerca de esa persona gritó que se saliera de allí. Pero ese borracho no lo oyó porque estaba perdidamente dormido. Por eso el campesino subió y lo sacó, pero él no pudo escaparse. Por eso él se atropelló. Se fue atropellado. Y luego el tren se paró, mucha gente estaba mirando esto con tristeza. Qué pobre, qué triste. El borracho ya se despertó y viendo esto, dijo, ¿qué pasó? Le dijeron, el tren atropelló a un campesino. Ese borracho dice, ¡qué necio es!
debió haber salido de la vía si vio que venía el tren. Entonces, ¿no? Los que a los alrededores dijeron, allá, el campesino murió por ti. Así, ¿no? Si el borracho se entera de eso, cuando ve un cerveza, ¿no? En su corazón, ¿qué? Quiere tomarla, ¿no? Otra vez, pero recordando a ese campesino, ¿él podrá volver a tomar otra vez? Creo que no. Recordando a ese campesino, él no podría tomar otra vez. Así, si ustedes realmente recibieron la salvación, entendieron el amor de Dios, no pueden, no podrán permanecer en pecado. Si los salvos caemos en pecado otra vez por la naturaleza pecaminosa, sí podemos caer, pero recordando el amor de nuestro Señor, podremos dejar su pecado. ¿Sí? Bien. El amor de la cruz nos da poder para que nosotros no lo continuemos, no lo sigamos cometiendo pecados. ¿Sí? Si uno dice que es salvo, pero sigue practicando pecado, sigue mintiendo, sigue aborrece, sigue diciendo grosería, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? En su corazón todavía no hay el Espíritu Santo. Nada más se entiende solamente en su cabeza. No entró hasta en su corazón el amor de Dios. Primera de Juan 1, 3, 6 al 7 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en nos, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Sí? Vivir conforme a la voluntad de Dios, esto es la vida cristiana. ¿Sí? Yo no me refiero que los salvos no cometen ningún pecado. Si los salvos cometen pecado, ¿qué? Se rompe la comunión con Dios. ¿Sí? La posición de hijo de Dios no cambia, no se cambia, pero los salvos, si cometen pecado, ¿qué? No podrán comunicarse íntimamente con Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Dios, el pecado, después de ser salvo, el pecado también es pecado. A Dios no le gusta, no, Dios odia esto. ¿Sí? El pecado es tinieblas. Nosotros no podemos permanecer en la tiniebla. Los salvos son la luz. ¿Sí? Y tiniebla y la luz, ¿cómo puede combinar?
Por eso, para recuperar la comunión, nosotros si cometemos error, hay que recuperar la comunión con Dios, ¿sí? Para recuperar la comunión con Dios, por eso Dios nos dice que confiesa su pecado. Hay que confesar nuestros pecados, ¿sí? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Vamos a suponer, un niño cometió un error contra su mamá. ¿Sí? El niño piensa que su mamá no lo sabía, no lo sepa, ¿eh? Pero su mamá ya lo sabía, ya lo sabe. ¿Eh? Nada más está esperando que su hijo confiese su error, ¿no? Si el hijo los hace, creo que recuperará su comunión. ¿Sí? Pero si no lo hace, ¿qué pasará? No se siente bien, ¿verdad? Cuando está con su mamá. Su hijo está nervioso ante su mamá. Por eso no hay comunión íntima entre mamá e hijo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el hijo para poder recuperar la comunión? Hay que confesar su error ante su mamá, ¿verdad? Sí. Pero el niño sigue resistiendo, sigue como cubriendo su error. Mamá, ¿qué haría? Castigará, ¿no? Así, Dios lo mismo, hace lo mismo. Si nosotros cometemos pecado, no podemos llevar bien vida cristiana. Entonces, nosotros no podemos comunicarnos íntimamente con Dios. ¿Dios qué haría? ¿Rompería nuestra posición de hijo? No. Dios nos castigará. ¿Sí? ¿Sí? Dios nos castiga. Por eso, aunque nosotros no confesamos, no hay un juicio eterno. Porque Jesucristo perdonó todos nuestros pecados. Pero, ¿qué hay? Hay disciplina. Por eso, en la Biblia nos explica dos tipos del arrepentimiento. Primero es el arrepentimiento para la salvación de nuestra alma. Esto es lo que hace antes de recibir la salvación. ¿Sí? El segundo es el arrepentimiento que hace el hijo ante su padre. ¿Sí? Los salvos tienen que confesar sus pecados ante Dios. ¿Sí? Los que no son salvos necesitan primero arrepentimiento, ¿verdad? Pero los salvos necesitan el segundo arrepentimiento. ¿Sí? Esto es confesión. ¿Sí? Confesión. ¿Sí? ¿Qué dice? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hijo, ¿sí? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido
participantes. Entonces, sois bastardos y no hijo, así. ¿Sí? Disciplina, azote. ¿Sí? por eso, sí, uno dice, yo soy salvo, pero aún viviendo descariamente, ¿eh? ¿Sí? Como los incrédulos, vive, pero no hay disciplina. ¿Qué es esto? Es muy probable que esto no es salvo, porque no hay disciplina, no hay acepto, ¿verdad? Gracias. Por eso, vamos a ver. La salvación no es la meta final. Esto es el inicio. ¿Sí? Desde ahora debemos llevar la vida cristiana. ¿Sí? ¿Qué es la vida cristiana? ¿Sí? Los salvos tenemos que vivir el resto de su vida no conforme a su deseo, sino conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Obedeciendo a la palabra, ¿sí? Glorificando a Dios. Esto es la vida cristiana, ¿sí? Para llevar la vida cristiana dignamente, nosotros debemos saber, entender, en la salvación hay tres tipos de salvación. Primero, salvación espiritual. Esto es la salvación del alma. ¿Sí? Segundo, es la salvación de nuestra vida, nuestra conducta. ¿Sí? Tercero, la salvación de nuestro cuerpo. Así, en la Biblia, ¿eh? Sale tres tipos de la salvación. Por eso, esto, la Biblia en San Marcos nos explica como hierba, espiga y grano. ¿Sí? Así nos explica. Esto es una etapa de la salvación. ¿Sí? Decía, además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, duerme y se levanta de noche y de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, y porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de la espiga. Cuando el fruto está maduro, seguida se mete a la hora porque la siega ha llegado. Así. Primero es hierba. ¿Sí? Esto es la salvación de nuestra alma. Segundo, es creciendo como espiga, ¿no? Esto es nuestra vida cristiana. Esto es la salvación de nuestra conducta o nuestra vida. Y después, ¿qué? Ya grano, ¿verdad? Ya llega el tiempo de cosechar. Por eso, grano es la salvación de nuestro cuerpo. Podemos decir así. ¿Sí? Primero es la salvación del alma, que es evitar el juicio del infierno. Por eso nosotros ya hemos obtenido la salvación por gracia de Dios, por medio de la fe. Esto es el nacimiento de la vida. ¿Sí? Esto ya fue solo una vez. Es una vez. No necesitamos otra vez recibir la salvación del alma. Ya cuando recibió la salvación, esto es ya acabado. ¿Sí? La salvación del pecado y eterna redención. Del pecado y de la eterna perdición. ¿No? Esto es el inicio de nueva vida como brota hierba de la tierra. ¿Sí? Y segundo, la salvación de la vida y de conducta.
Esto es un proceso de que el corazón y la personalidad de los salvos van cambiando, cambiando. ¿Sí? Los salvos van imitando a Cristo poco a poco, llevando a llevar vidas cristianas. Por eso, en otra palabra, es la salvación de crecimiento. En este mundo no hay los que puedan decir que ya cumplieron la salvación de conducta. No. Nosotros debemos crecer continuamente hasta que seamos como la imagen de Dios. ¿Sí? Hasta seamos parecidos al Señor. ¿Sí? Esto, ¿qué es? Es como espiga. Para los salvos, la salvación del alma ya se ha cumplido. ¿Sí? Y la salvación del cuerpo se cumplirá cuando el Señor venga. Nada más, la salvación de conducta debe continuar en nuestra vida cristiana. ¿Sí? Es la palabra la que es absolutamente necesaria para nuestra salvación de conducta. Por eso, Filipenses dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Así dice. Esta palabra es para los que ya han recibido la salvación. ¿Sí? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí la salvación no significa la salvación del alma. Tampoco significa hay que cuidar bien nuestra salvación con temor y temblor para que no la pierdan. No. Los salvos no temen ir al infierno. Porque ya se ha desaparecido el temor de recibir el juicio de Dios e ir al infierno, ¿verdad? Y los salvos deben crecer dignamente como los hijos de Dios. Para crecer bien, se necesita ir cumpliendo la salvación de nuestra conducta, ¿sí? En nuestra vida cristiana. Pero hay cosas que impiden nuestra vida cristiana. ¿Qué es? Son nuestra carne, todavía, que tenemos naturaleza pecaminosa, ¿sí? Nos impiden a que nosotros no podamos llevar bien vida cristiana. También el mundo, y también hay diablo. Ellos siguen poniendo obstáculos en nuestra vida. ¿Para qué? Caigamos en pecado otra vez. A nuestra alma le gusta escuchar la palabra, ¿sí? Y obedecerla. Tienen deseo de vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero todavía hay nuestro deseo carnal, ¿sí? Que no quiere vivir según la voluntad de Dios. Quiere vivir, ¿qué? Siguiendo al mundo, todavía. Por eso, entre ellos, los dos, hay lucha. Hay lucha, ¿sí? Porque el deseo de carne permanece en nosotros. Llevando la vida cristiana, los deseos carnales salen de nuestro corazón. Poco a poco, el mundo, el diablo sigue tentándonos. Por eso, debemos tener con mucho cuidado. Debemos llevar la vida cristiana con temor y temblor. ¿Sí? Por haber nuestra naturaleza pecaminosa y también por haber Satanás. Tercero es la salvación de nuestro cuerpo. Cuando Jesucristo venga hasta nuestro cuerpo,
mortal. Se cambiará, se transformará en el cuerpo inmortal, como el cuerpo resucitado de Jesús. ¿Sí? Por eso la Biblia dice, esperen, así dice. ¿Sí? Esto no necesitamos nosotros cumplir, nada más esto es la promesa. Por eso, cuando Jesús venga, conforme a esa promesa, se cumplirá en nuestro cuerpo. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos la esperanza. ¿Sí? Esto es la esperanza. No solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Las primicias del Espíritu, esto es la salvación de nuestra alma. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Nosotros esperamos esto. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahora, esta salvación de nuestro cuerpo, llegará pronto. En nuestra época se realizará esto, salvación. Por eso nosotros anhelosamente esperamos, ¿verdad? A veces nosotros, por esta situación, coronavirus, por eso siempre nos preocupamos, ¿no? Cuando ese virus nos ataca, ¿qué haríamos? Así. Pero esperen tantito, ¿sí? Algunos también, por tener su enfermedad, ¿verdad? Entre algunos hermanos tienen enfermedad grave, otros tienen cáncer, otros. Ahora también otros hermanos, entre hermanos, ahora están sufriendo por coronavirus, especialmente los grandes. Si se contagia, por no poder respirar, por eso ahora están sufriendo, muy peligroso. Por eso nosotros, ¿qué esperamos? Esperamos su segunda venida, por favor. Para llevar vida cristiana, fuertemente, necesita 4 cosas. Primero, nosotros debemos conocer, entender qué es la iglesia. ¿Sí? La iglesia es ¿qué? El grupo llamado por Dios, el grupo separado del resto del mundo. Son los que han sido separados del mundo por la sangre de Cristo. ¿Quiénes? Los cristianos salvos. Son la iglesia. La iglesia no es un edificio. Por eso nosotros no debemos decir que a nosotros ya vamos a ir al templo, no. Ahora, templo visible no existe, no existe. La iglesia que no se ve, esto es el templo. Somos nosotros. La iglesia es el templo de Dios.
Por eso nosotros, ¿qué debemos hacer? En San Juan capítulo 15 dice, permanecer en mí, así dice. Esto quiere decir que permanecer en la iglesia, ¿sí? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿sí? La iglesia es como el seno de mamá. Cuando el bebé nace, ¿qué deben hacer? ¿Sale de la casa para ganar dinero? No. Oh, mi bebé ya salió para ganar dinero. ¡Qué bueno! ¿Así podemos decir? No. El bebé recién nacido que deben permanecer en la iglesia. Permaneciendo en la iglesia deben, ¿qué? Chupando. Deben chupar, deben recibir leche de mamá, deben tomar, ¿no? Así nosotros debemos aprender a escuchar la palabra, ¿no? Esto es lo que deben hacer los cristianos salvos que apenas recibió la salvación. ¿Sí? No deben hacer algo, nada más deben escuchar, aprender, leer la palabra. Es importante. Para llevar vida cristiana se necesita 4 puntos. Esto, primero, leer la Biblia. Segundo, orar. Tercero, comunicarse. La comunión entre los salvos. Y cuarto, predicación, evangelización. Si nosotros llevamos vida cristiana guardando y 4 puntos, creo que Dios nos usará. ¿Sí? Dios nos dará mucha bendición. ¿Sí? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Por ella crezcáis para la salvación. Esa salvación, la salvación de nuestra conducta, nuestra vida. ¿Sí? Jesucristo dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como, ¿qué? ¿Cómo se llama esto? ¿Cordio? ¿Cordio? ¿Qué es cordio? ¿Qué hace? Agarró, abrió su boca, ¿verdad? Dame comida, así. Nosotros así deben hacer. Sigue, tenga el deseo de aprender la palabra. ¿Cómo hacía? Ese bebé, ¿cómo puede tomar? Si escucha y aprende la palabra, que nosotros obtendremos mucho poder, ¿sí? Espiritualmente. Y segundo, oración. Hasta ahora nadie habéis pedido en mi nombre. Sí, aunque los que no son salvos pidan ante Dios, Dios no escucha. Pero ahora sí, ya los salvos deben pedir a Dios. ¿Sí? Por favor. Sobre su salud, también su situación. ¿Sí? Y también, especialmente para las almas perdidas que todavía no han recibido la salvación. Para ellos, especialmente sus conocidos, sus familias, ¿verdad? Todavía no han recibido la salvación. Porque no han escuchado ese evangelio. Por eso, nosotros debemos invitarlos para que ellos puedan escuchar, ¿verdad? Para eso nosotros debemos orar mucho. ¿Sí? Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Lo haré. Esto es oración. Otro, los rebaños, ¿verdad?
los corderos, también los como vacas salvajes, ¿cómo se llama? Búfalos. Ellos se mueven grupando, ¿no? ¿Por qué? Alrededor del rebaño, ¿qué? Lobos, ¿verdad? O leones están mirando. Entre ellos, si alguien que ya se separa, vamos a comer. Así sigue vigilando. Así nuestro enemigo Satanás siempre vigilando, mirando. ¿Quién está durmiendo? ¿Quién está distraído? ¿Quién no está mirando para atrapar? Fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Por eso nosotros debemos permanecer en la iglesia, especialmente debemos estar en la comunión. Es importante comunicarse con los salvos, pero algunos no saben esto, no entienden. ¿Por qué solamente yo quiero aprender la palabra, pero comunicación, me da pena, yo no, nada más solo yo quiero escuchar? Claro, gracias. Sí, pero escuchen, pero participando en la comunión, ¿sí? No importa que ustedes, que no diga o dé testimonio, no necesita. Nada más dentro de la comunión, participando en la comunión, escuchen. Los testimonios de los hermanas maduros. Eso también. Esa palabra nos hace crecer. Su experiencia también. Dentro de la comunión podemos obtener la manera de Dios. La guía de Dios. ¿Cómo Dios les guía a los salvos? Nosotros podemos conseguir, obtener. Desde ahora nosotros ya hemos vivido según nuestra manera, ¿no? Nuestra forma de vida. Pero la vida cristiana no deben hacer así. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por medio de la comunión, Dios nos perfecciona, ¿sí? Cuando una mujer como para casamiento, cuanto más se acerca a su día de boda, ella ¿qué hace? No arreglando sus pelos, su ropa, como medio sucios, siempre, ¿cómo se llama? Salivando, y está durmiendo. Entonces es ya hora de boda. ¡Ay! Sale novia. Entonces, ¿cómo así puede hacer, salir? No. Nosotros también, cuanto más se acerca la segunda venida del Señor, nosotros debemos arreglar bien nuestra vida. ¿Cómo? ¿En dónde? Solo no puede. Pues dentro de la comunión, Dios nos hace arreglar. ¿Sí?
Es importante, ¿eh? Por eso aquí dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Por medio de qué? Por medio de la comunión en el Evangelio. Así es importante, ¿eh? Y último, ¿qué? Evangelización. ¿Sí? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? Nosotros debemos anunciar, ¿no? Nadie tiene mayor amor que este, que ponga su vida por su amigo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Vamos a pensar. Por lo último, ¿sí? Nosotros debemos anunciar ese evangelio. Ya la recibimos por gracias, gratuitamente. Así nosotros debemos compartir, debemos anunciar ese evangelio. Había dos amigos, Juan y como otro, Fernando, perdón, Juan y Fernando. Amigo Juan es salvo, pero Fernando todavía no. Dos amigos tenían mucha ambición de tener éxito en el mundo. Por eso un día ellos fueron a estudiar a otros países, tomando un barco. Pero ese barco fue hundido. En el barco había solo una lancha de salvavidas. Por eso el capitán decidió echar suerte. ¿Sí? Por eso dos amigos también tocaron, ¿verdad? La suerte. Juan le tocó tomar la lancha, pero Fernando le tocó quedarse. Por eso Fernando tuvo mucho miedo de muerte. Se puso muy enojado. No puedo ser. Debe haber algo equivocado. Yo no tengo que llegar. Tengo que estudiar. Tengo que tener éxito. ¿Sí? Fernando maldijo a Dios. Pero con el paso del tiempo empezó a aceptar su destino. ¿Sí? Se ponía pálido, su cara. En ese entonces, Juan, mirando a Fernando, y lo agarró de mano y le dio una hoja. ¿Qué es? Su suerte. Fernando dijo, ¿por qué, amigo? ¿Me lo dio esto? ¿Me lo das? Juan dijo, oye, tú todavía no estás listo para morir. Si tú mueres ahora, te vas al infierno. Toma el mío y vive. Pero tú tienes que recibir la salvación. Y nos vemos en el cielo. Juan empujó a su amigo a la lancha. ¿Sí? Desde el barco hundiendo, Juan, ¿Qué hace? Así, señalando sus manos. Vamos a ver arriba. Sí. Fernando fue rescatado y luego él escuchó el seminario bíblico y recibió la salvación. ¿Sí?
y luego él se hizo un pastor. ¿Sí? Fernando siempre decía, cuando su seminario, ¿sí? Yo tengo 2 amigos, sacrificaron por mí. Uno sacrificó por mi vida, por mi cuerpo, por mi vida. Otro amigo murió, ¿no? Por mi alma. ¿Sí? Así. Un amigo es nuestro Señor. Otro es mi, ¿sí? amigo Juan. ¿Sí? Así. ¿Sí? Por ejemplo. ¿Ustedes tienen amigo verdadero? Sí, nosotros tenemos amigo verdadero. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Sí? Aunque no tenemos un amigo que podamos ¿sí? sacrificar su cuerpo, su vida, pero nosotros ya tenemos el amigo verdadero, ¿verdad? Nosotros, ¿qué? Debemos ser como ese amigo. ¿Sí? Mientras vivimos en esta tierra, tenemos que hacer amigos con quienes podemos vivir juntos en el cielo. Esto es nuestros, nuestros trabajos. Por favor, es muy importante. Yo no puedo como no puedo ver esa película, porque si ve que Facebook cerrará, por eso nada más le doy cuento. ¿Sí? Ustedes han visto película Schindler List, ¿no? Schindler List. Schindler. Y después usted vaya a ver. Algunos no han visto esto, pero es muy famosa película. ¿Sí? Esa película ganó premio de Oscar. Oscar. Muy famoso. Lista de Schindler. Esta película está basada en una historia real de que un empresario alemán llamado Schindler salvó a muchos judíos durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Antes de darse cuenta del valor de la vida, el propósito de su vida era únicamente ganar el dinero, ¿sí? Y disfrutarlo usando a los judíos. Pero mientras contrataba a los judíos para ganar dinero, vio morir miserablemente a muchos judíos, a menos de sus compañeros. ¿Sí? ¿Sí? Él miró hacia atrás en su vida egoísta y comenzó a protegerlos uno por uno de los soldados alemanes. Contrató a tantos judíos como pudo en su fábrica usando el dinero que tenía. Mientras tanto, Alemania fue derrotada en la guerra. Él se vio obligado a convertirse en un criminal de guerra. En ese momento, los judíos hicieron un pequeño anillo con sus dientes de oro, ¿no? Y se lo presentaron, se lo regalaron para proteger a él. Y él lo recibió y confesó con lágrimas: yo no hice mi mejor esfuerzo. Si hubiera vendido este coche, habría salvado a 10 personas. Así, llorando, él confesó así. Nosotros también
si nosotros gastando todo nuestro tiempo, sacrificando nuestro dinero, nosotros podríamos salvar a nuestros queridos. ¿Sí? Cuando nuestro Señor venga, Dios nos dará su recompensa. Por favor, es muy importante. Gracias por escuchar todo hoy hasta aquí. Y después del seminario, cada iglesia con su Zoom hagan comunión. Gracias. Oremos juntos. Dios, te damos gracias por tu sacrificio y gran amor para con nosotros. Nosotros hemos recibido la salvación. Te damos gracias por tu gran gracias, Señor. Ya nosotros somos salvos. Queremos vivir el resto de nuestra vida, no para nuestro deseo carnal, sino para tu voluntad. Señor, poco a poco, aprendiendo palabra, y queremos crecer nuestra fe. Señor, ayúdanos a permanecer en la iglesia. Ayúdanos a entender más tu voluntad para que nosotros podamos ser tus hijos y también podamos predicar tu evangelio a nuestras familias amados. Gracias por todo. Protégenos de este virus, de nuestra salud, por favor. Gracias en el nombre de Jesús, quien nos ama siempre. Amén.